¿Qué tal amigos de YouTube? Pues aquí estamos con otro video. Hoy vamos a hablar acerca del método fasorial de una red resistivamente pura en corriente alterna. Bueno, para iniciar con este video pues hay que tener unos conocimientos previos acerca de lo que es una fuente de voltaje en corriente alterna. Pues esta se puede encontrar representada en función del tiempo o dominio temporal. Además, es una señal que tiene la forma de la función seno o coseno. Como pueden ver, aquí esta está representada lo que es el dominio en función del tiempo y esta es la representación en fasores. En este caso, PM significa lo que es la amplitud o el valor máximo o pico. Aquí está W, que es la frecuencia angular y el ángulo de fase. Y bueno, en lo que es fasores, pues se coloca lo que es la magnitud y el ángulo de fase. Además, también pueden observar pues, el signo en que se representa una fuente de voltaje en corriente alterna. Ahora lo que también deben tener es conocimientos previos acerca de la corriente en circuito de corriente alterna. Pues de la misma manera está en dominio del tiempo y en dominio fasorial. En este caso también tiene su amplitud máxima, tiene su frecuencia angular, también tiene su ángulo. Si se dan cuenta, la forma de representarlo dentro de, dentro de los circuitos en corriente alterna, pues aquí como un phi y acá como alfa. Además también lo que es el método fasorial, pues su corriente máxima y su ángulo. También muy importante para lo que vamos a resolver hoy, que es un circuito resistivamente puro, hay que tener muy en cuenta lo que es la ley compleja de Ohm. Pues esta ecuación nos dice que es la relación del fasor voltaje al fasor corriente en una red eléctrica y este recibe el nombre de la impedancia. A continuación, pues la impedancia es una de las redes de corriente alterna, lo que la resistencia es en las redes de corriente continua. Es decir, que esta viene siendo como la resistencia en la corriente alterna. La podemos representar en forma rectangular. R sería el valor de la resistencia, la parte real, y JK sería la parte imaginaria, donde X viene siendo lo que es la reactancia. Estos se encuentran en lo que son, en el caso de capacitancias o inductancias. Y bueno, aquí también tenemos el método fasorial, ya sabe que viene siendo su magnitud y su ángulo de impedancia, que es el ángulo mediante el cual se desfasa el voltaje y la corriente. Bueno, ahora sí tenemos lo que es el ejercicio, que es el circuito resistivo puro. Si se dan cuenta, pues este circuito cuenta con una fuente de voltaje de corriente alterna, en la cual su valor máximo o su valor pico es de 210 voltios, tiene su frecuencia que está en hercios y un ángulo de fase de menos 35 grados y la resistencia que es de 10 ohms. Pues en este ejercicio se pide como literal A, determine la corriente del circuito en función del tiempo. Literal B, pues demuestre que el voltaje y la corriente están en fase. Literal C, grafique el diagrama fasorial del voltaje y la corriente. Entonces, vamos a pasar a resolver este ejercicio. El literal A nos pide determinar la corriente del circuito en función del tiempo. Como datos, vamos a obtener primero el voltaje en función del tiempo. Para eso, tenemos esta ecuación que la presentamos al principio, que es el voltaje máximo o voltaje pico, Vm, y W, que es la frecuencia angular y el ángulo de fase. Entonces, si miramos nuestro circuito, nos damos cuenta que el voltaje pico viene siendo 210, nuestro ángulo viene siendo menos 35 grados, y nuestra frecuencia en este caso está en hercios. Debemos hacer las conversiones a frecuencia angular. Entonces, lo que le había comentado, ponemos Vm 210 coseno Wt, que W es la frecuencia angular, que es lo que está escaladito y ya lo voy a explicar, y el ángulo, que es menos 35 grados. Entonces, para eso tenemos aquí una ecuación que nos dice que la frecuencia angular es igual a 2pi sobre la frecuencia. Entonces, reemplazando, frecuencia angular es igual a 2pi entre
paréntesis, ponemos el valor de la frecuencia que está en hercios, que es 66.04930, y esto nos da un resultado de 415 radianes sobre segundo, que es la unidad de la frecuencia angular. Entonces, y aquí podemos expresar el voltaje en función del tiempo. Tenemos que tiene una magnitud de 210, una frecuencia angular de 415 y su ángulo de fase está a menos 35 grados. Y el siguiente dato que tenemos es la resistencia, que es igual a 10 ohms. Estos dos datos, que es el voltaje y la resistencia, pues vamos a pasar a resolver nuestro circuito resistivo puro. Bueno, aquí tenemos los datos y ahí vamos a partir de la solución. Para eso aquí tenemos nuestro circuito. Entonces, para empezar con la solución, pues vamos a basarnos acerca de la ecuación de la impedancia, en la cual nos relaciona el fasor voltaje y el fasor corriente. Si despejamos el fasor corriente, nos va a quedar que va a ser igual al voltaje sobre la impedancia. Entonces, para eso, si nos damos cuenta, tenemos el voltaje en función del tiempo. Lo que vamos a hacer es pasarlo a forma polar. Ok, entonces, en forma polar nos dice que el fasor voltaje va a ser igual al voltaje máximo. Ya habíamos dicho que nuestro voltaje máximo era 210 y el ángulo que viene siendo menos 35 grados. Entonces nos queda así. Ahora vamos a encontrar lo que es la impedancia. Utilizamos nuestra ecuación que nos dice que es igual a la parte real más la parte imaginaria. En este caso la parte real sería los 10 ohmios y la parte imaginaria, que yo lo había dicho que era la reactancia. En este caso no vamos a obtener cero, por lo que no contamos con inductores y capacitores. Entonces, reemplazando, nos queda que la resistencia va a ser 10 más J y la parte reactiva que sería 0. Entonces nos queda igual a 10 ohms. Pasándolo a forma polar, hay que tener en cuenta este concepto que nos dice aquí, que para un circuito resistivo puro, su ángulo es 0 grados. Entonces ya sabemos que entonces en el ángulo nos va a quedar 0 grados. Entonces la impedancia nos queda su magnitud, que sería 10, y el ángulo, que sería 0 grados. Recuerden bien que el ángulo de la impedancia es el ángulo mediante el cual se desfasa el voltaje y la corriente. Entonces, reemplazando, corriente es igual al fasor voltaje sobre el fasor impedancia. Entonces, reemplazando, tenemos que el fasor voltaje es igual a 210 por el ángulo de menos 35 grados. El fasor de impedancia sería 10 a un ángulo de 0 grados. Haciendo la división de 210 dividido para 10 nos da 21. Y el ángulo viene siendo la resta de menos 35 grados menos 0 grados, que nos da menos 35 grados amperio, que es la unidad de corriente. Entonces, nos dice determina la corriente en función del tiempo. Y aquí tenemos cómo se va a representar. Nos dice la magnitud de corriente, la frecuencia angular, el ángulo de la corriente. Entonces, es muy sencillo, ¿no? Entonces, la magnitud de la corriente vendría siendo 21. Nuestra frecuencia angular viene siendo la misma que la frecuencia del voltaje, que sería 415. Y el ángulo que obtuvimos de la corriente, menos 35 grados. Y nos quedaría de esta manera. Esta sería nuestra respuesta del literal A. Ahora vamos con el literal B, que nos dice demuestre que el voltaje y la corriente están en fase. Como datos, vamos a necesitar el voltaje en función del tiempo y la corriente en función del tiempo. Bueno, la solución es que el ángulo va a ser igual a 0 grados, ya que habíamos dicho que para un circuito resistivo puro, su ángulo es 0 grados. Entonces, tenemos que el ángulo es igual al ángulo del voltaje menos al ángulo de la corriente.
esa resta debe darnos 0 grados. Entonces vamos a proceder a resolver eso. Tenemos menos 35 grados, que es el ángulo del voltaje, menos el ángulo de la corriente, menos 35. Si nos damos cuenta, menos 35, menos por menos más 35 nos da el ángulo de 0 grados. Entonces podemos concluir que en un circuito resistivo puro, la corriente ni atrasa ni adelanta el voltaje. Por ende, la corriente y voltaje están en fase. Esto es lo que se conoce en un circuito resistivo puro. Ahora vamos por el literal C, que nos dice, grafique el diagrama fasorial del voltaje y la corriente. Para eso los datos que vamos a obtener, fasor voltaje, que es 210, un ángulo de 35 grados, y el fasor corriente con una magnitud de 21, con un ángulo de menos 35 grados amperios. Entonces la solución es muy sencillo. Tenemos nuestro plano cartesiano, nuestro fasor voltaje, sabemos que es menos 35, lo vamos a desplazar para abajo. En este caso el voltaje es 210, su magnitud, a un ángulo de menos 35. Aquí podemos encontrar que aquí está lo que es el fasor voltaje, lo que es respecto al fasor de la corriente es 21. Y se dan cuenta la magnitud de cada uno de las magnitudes eléctricas. Y está igual, de la misma manera, pues a menos 35 grados amperios. Pues a continuación lo que les voy a mostrar es la simulación que yo he hecho en el programa de Multisim, que es un programa muy interesante para la simulación de circuitos eléctricos, tanto en continuo como en alterno. Si nos podemos dar cuenta, en la respuesta que he obtenido, que el voltaje en modo fasorial es 210 y el ángulo de fase es menos 35 grados y la corriente, su magnitud va a ser 21 y su ángulo de fase es menos 35 grados. Esto más que nada lo hice para que puedan observar de lo que hemos hecho está correcto. Pues bueno amigos, eso es todo. Muy pronto estaré subiendo acerca de los circuitos eléctricos inductivos puros y circuitos capacitivos puros. Entonces, amigos, espero que les haya gustado y no se olviden suscribirse si no están suscritos y espero que este video les haya gustado y si es así, pues ya sabes, amigos, no te olvides suscribirte y darle tu like. Gracias.